Y por aquí estamos de nuevo con el bloque de charlas de la sección A. Y ahora mismo le vamos a presentar una charla titulada Democratizando las herramientas de código abierto a cargo de Gonzalo Andrés Peña Castellano. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Deni, ¿cómo vas? Todo bien por aquí. Muy Ah, bien. Bueno, pues nada, te dejo el escenario para que comencemos con tu charla. dale. Ya tengo ahí Bien, la... ok, bienvenido. Ya comparto tu pantalla. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, un segundito, cuadro acá una cosita y comenzamos. Entonces, buenas tardes a todos, a todas los presentes, los que nos ven desde algún lugar y los que nos van a ver en el futuro. Muchas gracias a todo el equipo de PyCon Chile por organizar una conferencia en medio de pues, toda esta locura de la pandemia. Y bueno, el tema de hoy, como nos decía, tenía que ser democratizando herramientas de código abierto. Le puse una extra hora para la presentación y es con globalización o glocalización. Y en un momento vamos a ver eso qué significa exactamente. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy un ingeniero de software senior en Quanza. Llevo trabajando ahí más de 2 años en el momento. Soy colombiano de Bucaramanga, resido en el momento en Bogotá. De base, yo soy ingeniero civil y trabajé principalmente en hidráulica, hidrología, recursos hídricos y modelamiento hidráulico, modelamiento climático. He estado trabajando en código abierto desde 2014 en diferentes proyectos, incluyendo Spider, Lector, Viewer y manteniendo algunos otros proyectos personales. Comencé a trabajar con el proyecto Jupyter y Jupyter Lab específicamente en 2020 con el tema de localización, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, estoy ayudando también en otros frentes. Entonces, pues, comencemos. Vamos a ver, antes de arrancar, vamos a ver un poco la terminología de qué es de globalización, internacionalización, localización, eso para qué sirve, cómo se usa. Y bueno, entonces, empecemos. Entonces, cuando hablamos de localización, de internacionalización, nos referimos a la operación mediante la cual tomamos algún programa, serie de archivos de código o conjunto de programas y los convertimos en un programa que sea consciente y capaz de soportar múltiples idiomas. Este proceso requiere hacer cambios en el código y en algunos casos reescribir cómo algunos elementos dentro del código que muestran texto interactúan entre sí. Esto también requiere configurar el sistema para brindar localización. Ya veremos cuáles son las diferentes opciones que maneja la localización. Internacionalización, la palabra en inglés y en español es la misma, es re larga y normalmente se abrevia como I18N, donde 18 es el número de letras que hay entre la I y la N. Este proceso de internacionalización del software normalmente lo hacen los desarrolladores o los ingenieros de software, los que están trabajando directamente con el código. ¿Qué hablamos? ¿Qué es la localización? Cuando hablamos de localización, nos referimos a la operación mediante la cual tomamos un programa que ya se internacionalizó y hacemos que se adapte para manejar entradas y salidas de forma correcta para una lengua nativa, teniendo en cuenta los hábitos culturales determinados de una ubicación específica. Esta parte suele ser realizada por usuarios y traductores, y al igual que internacionalización, la palabra se comprime con L10N. ¿Qué más es localización? Entonces, localización en primera medida en un sistema operativo es la configuración local, la que nos dice estoy en español Colombia, en español Latinoamérica, en español Chile, en inglés Reino Unido, en inglés Estados Unidos. Pero adicionalmente la localización también define el formato de una moneda, el uso de comas decimales, puntos decimales, qué se utiliza para separar miles y millones en los marcadores, cómo se agrupan los números y cuáles son los símbolos para las diferentes monedas. También habla de los números, que es muy similar al formato de la moneda, pero sin tener en cuenta el icono o el símbolo para una moneda específica. También la localización tiene que ver con calendarios, es decir, la representación estándar de años, meses y días, cómo se ordenan estos elementos, cómo se representan en diferentes calendarios. Por ejemplo, el calendario chino tradicional, el calendario lunar, el calendario etíope, que no estamos en el mismo año en ese calendario,
más otros calendarios que de pronto no tienen un uso común hoy en día, pero que aún así se utilizan. La localización también tiene que ver con la dirección del texto. Va de izquierda a derecha, como en el caso del español, de derecha a izquierda, como en el caso del árabe, de arriba a abajo, y cómo se entremezclan también cuando mezclamos números con caracteres en estos diferentes idiomas. Finalmente, la localización también es colación. Esto tiene que ver con cómo ordenamos un conjunto de caracteres, letras o símbolos. Puede ser teniendo en cuenta un ordenamiento, sea cronológico, alfabético, o teniendo diferentes modos de ordenar las cosas. ¿Qué es la traducción? Pues la traducción es como un pedazo de la localización y es el proceso de traducir palabras de un idioma de origen a un idioma de destino. Este proceso suele ser realizado por traductores o por voluntarios, como vamos a ver más adelante. Finalmente, si tomamos la combinación de la internacionalización y la localización, tenemos lo que conocemos como globalización o localización, que es la mezcla de la palabra globalización con localización. En este proceso, el software pasa por diseños de productos, desarrollo de productos, pruebas de producto y aseguramiento de la calidad, y es un proceso iterativo en el que adaptamos el software, realizamos el proceso de localización, traducción y volvemos a iterar a medida que escribimos nuevo código o que tenemos nuevas funcionalidades. ¿Por qué es importante que hagamos estos procesos en el software, o en particular en el software de código abierto? Entonces, empecemos por la contraparte. Entonces, para el software comercial es muy importante poder tener todos sus productos en diferentes idiomas porque les permite llegar a más mercados y finalmente es lo que les va a permitir generar mayores ingresos, mayores ganancias. En el caso del código abierto, ¿por qué es importante? Bueno, pues hacemos que un pedazo de software llegue a más personas para que puedan utilizar una herramienta de forma adaptada a su cultura, a su idioma, a sus costumbres, idealmente. Más usuarios significa más pruebas del control de calidad de una herramienta, que en código abierto, como el trabajo es hecho por voluntarios, es muy importante poder contar con personas que puedan informar y que puedan probar que el software está funcionando bien. Y esto a la vez permite que más personas se puedan unir a proyectos como colaboradores en proyectos de código abierto. Finalmente, es una función de poder llegar a más personas, de poder ser más inclusivos y de poder brindar una experiencia nativa, porque esto nos va a permitir llegar a muchos más usuarios finalmente. La gran parte del software, la gran parte de la ciencia se hacen en inglés y una de las principales barreras en América Latina es el idioma. Entonces, poder crear software que esté originalmente escrito en inglés, pero la documentación disponible, los mensajes de errores, la visualización de la interfaz gráfica disponible en un idioma como el español, pues hace que este software esté disponible a un montón de personas que en el momento no podrían utilizarlos de una forma nativa. Entonces, ya un poco de terminología, hablemos ahora un poco sobre el lenguaje y sus elementos constitutivos. Entonces, el lenguaje tiene palabras, oraciones. Vamos a utilizar un ejemplo, esta frase de Squanchy, de I like your squanch. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar las palabras del inglés, donde cada palabra en inglés la podemos traducir al español y hay prácticamente un equivalente directo. Podemos hacer el mismo proceso en el francés, donde cada palabra en inglés tiene un equivalente en francés. Sin embargo, nos damos cuenta que al pasar del inglés al francés o del inglés al español, tenemos variaciones dependiendo del contexto de la persona con la que estemos hablando, o incluso una región determinada. Podemos estar hablando de tú, su u vuestro, que en diferentes países tienen diferentes niveles de formalidad. Asimismo, en el francés podemos también tomar una decisión de cuál es el género de la palabra squanch que nos estamos traduciendo y decidir si es masculino o femenino. El lenguaje también tiene pluralización, es decir, que dependiendo de la cantidad de elementos que podamos usar en una palabra o en una oración o en un texto, los diferentes pronombres, terminaciones o símbolos van a cambiar. Entonces miremos un ejemplo del idioma polaco en este caso, con ayuda del señor Misix. Entonces tenemos la palabra plik, que significa archivo. Y en el idioma polaco tenemos que si estamos hablando de un archivo, tenemos un plik,
pero si estamos hablando de 2, 3 o 4 tenemos pliqui, si tenemos 5 a 21 elementos o archivos son plico, de 24 a 25 pliqui otra vez, de 25 a 31 otra vez plico. No estoy haciendo la pronunciación correcta del idioma, pero nos da una idea de en diferentes idiomas la pluralización va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Y estamos hablando acá de idiomas que siguen siendo indoeuropeos, es decir, cuentan con una estructura gramatical muy similar. El lenguaje también tiene género, entonces, por ejemplo, el nombre de los diferentes países en diferentes idiomas, para el caso del francés, nos puede definir masculino, femenino, y aunque ahí en el dibujo no sale, también podemos ser plural, como los de Estados Unidos, pues Estados Unidos. También tenemos el caso del polaco, que los diferentes países en diferentes idiomas pueden tener masculino, femenino, ser neutros o ser plurales. El idioma también tiene contexto, es decir, que tenemos palabras que pueden sonar exactamente igual y escribirse exactamente igual, pero tener un significado diferente dependiendo del contexto de su uso. Un ejemplo de la palabra tabs en inglés es que esa palabra puede significar pestañas, puede significar tabulaciones en un editor de código, o puede significar tablaturas, que es una forma de mostrar partituras para instrumentos de cuerda. Entonces, dependiendo del contexto, la palabra tiene un significado diferente. Finalmente, cuando mezclamos código con texto, con lenguaje, con cosas que cambian dinámicamente en un programa, pues tenemos que hablar de interpolación, es decir, en el ejemplo donde tenemos un pedazo de código en TypeScript, tenemos que cuando cerramos un diálogo, hay una pregunta que dice, ¿quieres cerrar el diálogo? Y ahí tenemos que interpolar el nombre del archivo. Esto es algo que va a cambiar dinámicamente y la posición de ese archivo puede cambiar también dependiendo del idioma. Vamos a hablar un poco de los formatos y las herramientas ahora en esta segunda parte que nos permiten trabajar con internacionalización y localización. Entonces, hablemos del consorcio Unicode. El consorcio Unicode se creó en 1991 y básicamente la función es que permitir que las personas de todo el mundo utilicen computadores en cualquier idioma, proporcionando especificaciones, datos de forma gratuita para una base de datos internacional que pueda ser utilizada por los principales sistemas operativos, motores de búsqueda, aplicaciones y la red mundial. Su función es hacer estándares y mantener el CLDR, ya vamos a hablar en la siguiente qué es eso, y lo más importante, algo sin lo que la humanidad no podría vivir en el mundo moderno, se encarga de mantener, curar y crear los nuevos emojis y sus códigos respectivos. El CLDR, que significa el Unicode Common Local Data Repo, proporciona los bloques de construcción clave para que el software sea compatible con diferentes idiomas del mundo, y esto proporciona un repositorio estandarizado, el más grande y extenso de datos locales disponibles, que puede incluir cosas como idiomas y territorios y sus variaciones, por ejemplo, chino simplificado o chino tradicional. Las reglas de pluralización de cada idioma, como vimos en español tenemos 2, en polaco podemos tener más y en otros idiomas cambia. Y finalmente patrones de fecha y otras cosas más. Los estándares que han surgido a lo largo del tiempo son el gettext de la GNU, las International Components for Unicode, la UCI, y Fluent by Mozilla. Entonces, existen más, pero estos son unos que en el proceso de hacer la investigación para esta presentación quería compartir con ustedes. Gettext viene del proyecto GNU, es uno de los más antiguos y originalmente se creó para proporcionar globalización en el lenguaje C. UCI es el consorcio que se creó del Unicode y su principal lenguaje de destino era C++ y Java, y también C. Y Fluent de Mozilla, pues, como se podrán imaginar, se creó principalmente para trabajar con la web. En el caso de Python, el servicio que tú utilizas es gettext. De hecho, gettext y Python son más o menos de la misma edad, 30 años o más. Y si bien existen otros paquetes como para manejar IQ y Fluent, gettext está en la librería estándar de Python y por ende es lo que se usa en la mayor parte de las aplicaciones de Python. En el caso de JavaScript, vamos a hablar de JavaScript un poquito más adelante. Existen un montón de diferentes opciones dependiendo de las frameworks que estén usando.
Tenemos, pues ya hablamos de Fluent, pero también está si utilizamos jQuery con i18n, si utilizamos Format.js, si utilizamos Jet. Son muchísimas opciones, la verdad. Adicionalmente, una vez tenemos estos catálogos de palabras que se van a traducir, los formatos en los que compartimos estas cosas pues varían dependiendo de la plataforma que se utilice, si es Android, si es iOS, dependiendo del tipo de documentos, si es texto, HTML, XML, o cada software en particular también puede proveer formatos específicos como Qt, y la lista sigue y sigue y sigue. Ya en esta parte 3, habiendo visto un poco de terminología y un poco de las herramientas que están disponibles, vamos a hablar de la globalización de proyectos ya en 2 casos específicos en los que yo he estado trabajando y liderando el proceso. Entonces, primero vamos a ver el caso de Napari. Napari es un visor de imágenes multidimensional, rápido e interactivo. Está diseñado para navegar, anotar, analizar grandes imágenes multidimensionales. Está construido sobre la plataforma Qt con los bindings de PyQt o PySite para la parte gráfica y utiliza BeSpy para el renderizado utilizando las tarjetas gráficas para poder hacer esto con alto desempeño. Finalmente, también utiliza y se basa en el stack científico, incluyendo NumPy, SciPy, entre otros. Entonces, vamos a ver un ejemplo ya muy práctico de cómo se hace la internacionalización de un proyecto de Python como Napari. Entonces, Napari utiliza Qt, PyQt, y en este ejemplo vemos que tenemos un widget muy básico, una clase que hereda de QWidget, y en el constructor vamos a crear un menú desplegable, un dropdown, que nos permite seleccionar los 3 canales de información de una imagen RGB, el canal de rojos, el canal de verdes y el canal de azules. Entonces, una vez creamos el widget, usamos el método addItem para agregar un ítem que dice red, un ítem que dice green y un ítem que dice azul. El primer paso, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que adaptar el código para que el ítem visible pueda cambiar de idioma a idioma. Entonces, por un lado tenemos un identificador y por otro lado tenemos el ítem que se va a mostrar en la pantalla. En el caso de inglés, como es el mismo, no necesitamos hacer nada. Pero para poder adaptar este código, usamos la otra versión de la función addItem que nos permite pasar 2 argumentos. El primero va a ser el texto visible y el segundo va a ser el texto que identifica únicamente a ese ítem. Entonces, para inglés, que es el idioma original, se va a ver idéntico, se va a ver red, red. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que coger esos primeros argumentos que son los que van a variar de lenguaje a lenguaje y utilizamos el módulo getText de la librería estándar de Python para poder hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Importamos el módulo getText y del módulo getText importamos la función getText, que nos permite pasarle una cadena de texto. Y esta función nos va a volver una cadena de texto traducida si encuentra dentro de los catálogos esa palabra con ese identificador. En este caso, el identificador único de una palabra y su traducción va a ser la palabra en el idioma original, en este caso inglés. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora para mostrar cómo funcionaría esto para el manejo de contexto. Entonces, en el ejemplo que hablamos anteriormente teníamos la palabra tab, que puede significar varias cosas en inglés. Para poder manejar el contexto, importamos la función pGetText, que nos permite utilizar como primer argumento una palabra, un identificador extra que sirva de contexto. En este caso usamos la palabra carácter, música o elemento gráfico, UI element, para distinguir cuáles van a ser las traducciones de cada una de esas versiones de la palabra, dependiendo del contexto en el que la estemos usando. Para el manejo de plurales, vamos a utilizar la función enGetText, que nos permite pasar una cadena de texto en singular, una cadena de texto en plural y una cantidad de elementos para definir cuál cadena utilizar. Esta cadena de elementos puede variar y así getText puede buscar la forma correcta de la pluralización dependiendo de la cantidad. La variable n, que está entre corchetes, necesita interpolarse una vez en getText nos devuelve un texto. Y eso lo podemos hacer con la función format, que es lo que está resaltado en amarillo en la presentación. No podemos utilizar fstrings cuando estamos haciendo traducciones en Python porque necesitamos que el texto no pueda cambiar dinámicamente cuando lo estamos haciendo. Entonces, para poder interpolar variables dentro de una cadena que vamos a traducir, necesitamos usar obligatoriamente format, o si quieren usar el método antiguo con el símbolo porcentaje, también se puede hacer. Volviendo al caso de Napari,
de internacionalización que estamos usando el getText, pues, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es extraer las cadenas de texto que no son localizables, que son localizables, y en este caso utilizamos las herramientas que el proyecto getText y sus bindings en Python nos permiten para explorar los archivos de código, en este caso los archivos .py, y esto a su vez genera un archivo de texto plano con la extensión POT, que significa Portable Object Template, que incluye los metadatos y las respectivas cadenas de texto que se encontraron en el código. Pueden ver a la derecha los metadatos al principio y después red, green, blue. El siguiente paso consiste en crear archivos para cada idioma, el cual queramos proporcionarle una traducción. Y para hacer esto partimos del archivo POT de la plantilla y creamos un nuevo archivo utilizando una herramienta como por ejemplo Poedit. Estas herramientas, una vez se crean las traducciones para cada elemento, se graba el archivo en el formato más chileno que pueda existir, .po. Finalmente, una vez tenemos todas las traducciones, compilamos los archivos .po y los convertimos a archivos MO, que son archivos binarios para ahorrar un poco de espacio. MO significa Machine Object. Cada archivo MO debe incluirse en una estructura del directorio determinada, el identificador del lenguaje, LC Messages y el nombre del archivo. Y para que nuestra aplicación pueda encontrar esos archivos, tenemos que decirle que se haga un bind text domain del módulo getText que nos dice, para un dominio, el dominio es el nombre del archivo .mo, la ubicación es esta. Y esa ubicación, a partir de ahí va a existir el nombre, el lenguaje, LC Messages, y dentro de LC Messages debería haber archivos MO. Y ahí es donde se va a buscar todas las traducciones. Finalmente, tenemos que decidir si nuestro código es una librería, una aplicación, o si esta aplicación tiene la posibilidad de ofrecer extensiones o plugins. Vamos a ver otro ejemplo que es un poco más complejo y que resultó de alguna forma en esta charla y en otras charlas, y es cómo fue el trabajo para hacer esto con JupyterLab. ¿Qué es JupyterLab? JupyterLab es un entorno de desarrollo interactivo basado en cuadernos, en notebooks web, códigos y datos. Es flexible y permite configurar y organizar la interfaz de usuario para admitir una amplia gama de flujos de trabajo en ciencia de datos, computación científica y aprendizaje automático, machine learning. Este proyecto pues realmente arrancó, su inicio fue en PyCon Colombia 2020 cuando los desarrolladores de Spider nos reunimos con Fernando Pérez, el creador de IPython y Jupyter, y con Wes McKinney, el creador de Pandas, y en esa reunión con Fernando hablamos sobre cómo poder hacer que el proyecto Jupyter llegue a más personas, y en ese momento nació la idea de deberíamos ofrecer esa interfaz en otros idiomas. JupyterLab es un proyecto mucho más complejo que en Apari porque no solamente tenemos que lidiar con más formatos de archivos Python, TypeScript para el frontend y adicionalmente archivos JSON, los cuales almacenan la configuración de JupyterLab y sus extensiones. Pero una vez tenemos esos archivos, pues usamos las herramientas para extraer las cadenas de texto localizables, creamos los catálogos y ahí hacemos lo mismo, generamos las traducciones y después compilamos. El paso extra que tenemos acá es que no solo compilamos a un archivo binario, sino que compilamos a un formato JSON, que es lo que el servidor de JupyterLab va a mandarle al frontend del navegador para que dentro del navegador podamos utilizar el esquema de traducciones. Eso resultó en un trabajo gigantesco donde se cambiaron más de 300 archivos en agosto del año pasado y pues de alguna forma a través de este proceso fue que empecé a contribuir directamente con el proyecto. Para poder centralizar el proceso de manejo de traducciones en las aplicaciones, como JupyterLab y también Apari manejan extensiones, se decidió utilizar el concepto de paquetes de lenguaje, language packs. En vez de incluir las traducciones en cada extensión y en cada aplicación de JupyterLab, tenemos paquetes que recopilan las traducciones de los archivos MO, los archivos JSON de la aplicación principal de JupyterLab y todas las extensiones con las que este cuenta. De este proceso se crearon librerías complementarias para automatizar el proceso de extracción, la actualización y la compilación de los catálogos. Este proceso de traducción finalmente se automatizó y ha sido un proyecto que ha estado andando durante los últimos meses, casi año, donde se utilizó una plataforma de crowdsourcing para poder hacer una parte del proyecto de localización.
En vez de utilizar la herramienta Poedit, que implicaba que las personas tengan que clonar un repositorio, abrir una herramienta, hacer las traducciones, crear un pull request, el proceso que tiene la cajita naranja, que es la creación de esos catálogos de traducciones, lo estamos utilizando con crowdsourcing a través de la plataforma Crowding, que permite que cualquier persona directamente en la página web pueda contribuir al proyecto. Les voy a hacer una pequeña demo de cómo se ve Jupyter Lab con esto. Entonces, vamos algo primero. Mejor continuemos y al final les muestro eso, que es más fácil para compartir pantalla. Entonces, ¿cómo contribuir? ¿Cuál es, ya con esto para cerrar la charla, sería, pueden visitar Crowding para los diferentes proyectos si están interesados en participar en la localización y traducción de Jupyter Lab y Napari. Ahí están los enlaces en la parte de abajo. Pueden ayudar con las extensiones de cada uno de los proyectos, mirar los ejemplos, mirar los repositorios y así poder empezar a trabajar en este tema. Hay otras iniciativas, no solamente de código, como por ejemplo NumPy, la documentación también utiliza Crowding para hacer la traducción. Y recientemente el proyecto Scikit-Learn, la documentación también está disponible en español. Entonces es una forma que muchas personas pueden empezar a participar de estos proyectos de open source sin tener que preocuparse por aprender toda la infraestructura inicialmente como es GitHub y otros sistemas, sino empezar a trabajar directamente con un proyecto ayudando si ya hablan inglés y algún otro idioma. Finalmente, quiero invitarlos a la SciPy Latinoamérica del 2021, que se extendió la fecha para presentar ponencias y talleres hasta el 12 de noviembre. Entonces, originalmente iba a ser en Recife, ahora va a ser en línea y les dejo ahí esos enlaces para que puedan participar. Ahora les comparto más información sobre el tema. Entonces, para mostrarles ya lo último, voy a compartir el navegador. Entonces, Denny, ¿me puedes otra vez compartir la pantalla, por favor? Gracias. Entonces, esto es JupyterLite, es una versión de Jupyter que está utilizando Wasm y para poder compilar PyOLite, que es Python más un montón del stack científico para que funcione directamente en el navegador. Es decir, esto no tiene un servidor en Python que está recibiendo peticiones, todo está funcionando en el navegador. Entonces, podemos usar PyOLite, JavaScript, Lua y estas otras cosas. Pero más allá de mostrarles este proyecto que es muy chévere, quería mostrarles que después de pues, todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de muchos meses de automatización y de traducción con un montón de voluntarios alrededor del mundo, pues así es como se ve la interfaz de Jupyter Lab para el idioma francés. Y pues es una invitación para que pues si quieren seguir colaborando lo hagan. No hay traducciones tenemos un montón de paquetes publicados para un montón de idiomas. Mi invitación es que ayuden con español, están disponibles en PIP para Jupyter Lab y están disponibles en Conda también para Jupyter Lab. Para Napari todavía no se ha hecho el proceso porque pues es un proyecto más reciente. Y bueno, creo que ya eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Aló, no estás en mute, Denise, si me estás hablando. Sí. Dale. Nah, qué loco. Muchísimas gracias, Gonzalo, te decía, por estar por aquí con nosotros compartiendo en esta PyCon Chile 2021. Y todas las preguntas, recordarle que tengan para Gonzalo, pueden ir al canal de Discord, hacerla. Y nada, muchísimas gracias por participar. Nos estaremos viendo luego. Bye. Chaito.